Mila esker, prentsaurreko honetara etortzeagatik. Dakizutenez, aurkeztuko dugu Ibak Craig orain arte, azkeneko 3 urtetan, tortura eta tratu txarren inguruko ikerketa. Ikerketa zuzendu dutenen artean, Paco Etxeberria zuzendaria dago eta bere lankidea Laura Pego, eta egingo duguna izango da azaldu eta gero zuen galderak erantzutea. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por participar y por estar presentes en esta rueda de prensa. Presentamos las conclusiones, el informe definitivo del estudio sobre la tortura y los malos tratos desarrollado por el IBAC durante los últimos 3 años. Su director es Paco Etxeberria. Laura Pego forma parte del equipo que ha dirigido la investigación y son los que nos acompañan en la mesa. Y sin más, cedo la palabra a Paco Etxeberria, que hará una descripción del estudio, del contenido del estudio. Bueno, hola, buenas tardes. Agradezco la confianza del Gobierno vasco desde la Secretaría de Paz y Convivencia al encargar al Instituto de Criminología este tipo de investigación y también la presencia de todos ustedes, de todos vosotros, en un asunto tan sensible, tan delicado, tan complicado, como que yo personalmente es el tema más difícil que haya tocado con mis manos nunca. Una investigación que nos lleva hace muchos años, el año 60, pero que nos acerca también a la actualidad. Una historia de la que tenemos noticia seguramente todos y a la que tratamos de poner detalle precisamente en un ejercicio que ha consistido en acercarnos a los afectados en nombre de la institución, del Gobierno vasco, mirarles a los ojos, preguntarles, recoger la información y ponerla sobre un documento que son 500 páginas y que tiene muchos anexos. Constantemente hay alusiones a anexos que pueden ser documentación que vemos sobre esa mesa, etcétera, las sentencias que han existido y demás. Como digo, esto además es una iniciativa institucional, forma parte del Plan de Paz y Convivencia, con su iniciativa número 6, que exige una investigación ineludible, por otra parte, una investigación y una acción sobre la tortura. Para iniciar esta investigación nosotros hemos contado con muchas colaboraciones. Casi diría que a todo el mundo al que nos hemos acercado le ha parecido, en primer lugar, pertinente que el Gobierno vasco acometa esta tarea y les ha parecido correcto el planteamiento, incluso la metodología que hemos empleado, etcétera. Quiero decir con ello que no hemos encontrado ningún problema en nadie de todas las instituciones y organismos internacionales, locales, etcétera, para ir recogiendo esa información. Si bien partimos de este documento relevante, el que redactó el director de Derechos Humanos del Gobierno vasco en su momento, publicado en el año 2008, que lleva por título Documentación de la tortura en detenidos incomunicados en el País Vasco desde el año 2000 al 2008, abordaje científico, es verdad, es un documento técnico y está elaborado con criterios científicos, al igual que este otro documento del año 2013, que en el fondo son documentos institucionales, el que elaboraron Manuela Carmena, Jon Mirena Landa, Ramón Mújica y el obispo Juan María Uriarte, el informe base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco, sentando las bases de lo que ahora hemos realizado. En este documento se señala que hay noticia de unos 5.500 casos. Lo que ocurre es que en el mismo documento se hace ver que falta información suficiente como para evaluar estos más de 5.000 ejemplos. Bueno, en el mismo documento se dice que entre el año 60 y el 78 13 personas tuvieron que ser hospitalizadas tras su paso por comisaría, que entre el 79 y el 2013 murieron 5 personas en comisaría, que hay, como digo, más de 5.000 personas afectadas y que hay una serie de sentencias condenatorias que ahora veremos ratificadas por el Tribunal Supremo. Estos son los puntos de partida, teniendo en cuenta que en todos los documentos que han elaborado autoridades y observadores internacionales, locales, en fin, todo el mundo que se ha acercado a este problema, ha venido a decir que la tortura entre nosotros ha sido más que esporádica. Una manera de
quizás eludir entre el nada y el todo, entre el mucho y el poco, una manera de decir que esto ha estado presente entre nosotros y que cada uno puede acotar más que esporádica en lo que quiera. Es lo que en el fondo hemos procurado hacer nosotros al ponerle detalle a toda esta cuestión. Como ya se ha dicho, a la cabeza de la investigación estamos Laura Pego, que es jurista, doctora en Derecho, Carlos Martín Beristain, que no está presente aquí en este momento, está en una misión en el extranjero, que es médico, y yo mismo. Lo que hemos pretendido hacer, y este era el encargo de origen del año 2014 del Gobierno vasco, era elaborar un censo con documentación que lo acredite. Un censo con documentación que lo acredite. En segundo lugar, que esto permita establecer las bases para poder evaluar el alcance y la dimensión de este tema. Y en tercer lugar, y de este modo, proponer, orientar algunas medidas para la prevención y el reconocimiento de estos hechos. Este fue el encargo, como digo, y así nos hemos configurado un equipo de investigación de la mano del Instituto Vasco de Tecnología, más de 50 personas, entre médicos, psicólogos, juristas, criminólogos. Hemos tenido 3 observadores internacionales, además. En cuanto a lo que hemos hecho, se describe en el índice del documento, que hoy mismo estará accesible para todos ustedes en la página web del propio Gobierno vasco. Hablamos de la metodología, hacemos un apartado de contextualización jurídica y de análisis de las sentencias, otro apartado de contextualización médica y forense. Después damos noticia de los resultados manejados en sentido estadístico, de lo que serían elementos de prueba testifical, testimonios, o papeles documentales o pericias, tanto sean médicas como psicológicas. Después damos noticia a través de un apartado relevante de lo que ha sido la aplicación del Protocolo de Estambul, la herramienta de Naciones Unidas pensada para estos casos, que se ha aplicado a esta investigación a 202. Después hacemos un análisis transversal de 30 casos, ahora veremos cómo los hemos seleccionado, y finalmente entramos a las conclusiones y a las recomendaciones. Lo más difícil para nosotros ha sido, con toda esta información, es sintetizar, si se puede hacer así en un informe de 500 páginas o en una conclusión, en una frase, lo cual es prácticamente imposible ante las proporciones de este asunto. Ya avanzamos el año pasado que para recoger esta información hemos dividido el contenido en 2 ámbitos. Uno es la información general que existe, todo lo que ha dicho el Ararteko, Amnistía Internacional, autoridades, colegios de médicos, colegios de arquitectos, organismos locales, regionales, pero en fin, todo eso que ya otros antes que nosotros han venido a decir. Y en segundo lugar, en el apartado B, está la información individualizada de cada caso, a través de denuncias que han sido públicas o judiciales. Aquí ha estado centrado el mayor esfuerzo en buscar a estas personas, decirles si reiteran o rectifican algo de lo que en su momento hicieron público, y por lo tanto hemos tenido también una tarea administrativa de gestión muy importante. Hemos consumido mucho tiempo totalmente necesario para poder decir que toda la información que tenemos ha sido formalmente obtenida. Esto es importante. O sea, nosotros no hemos sacado las cosas de lugares extraños, sino que está formalmente obtenida. Y por lo tanto, así hemos tenido que ir de uno en uno hablando con estas personas. Si utilizamos una franja de tiempo que nos lleva del año 60 al año 2014, yo creo que estaremos todos de acuerdo en que la conciencia social respecto de este problema en el País Vasco es alta. Yo así lo noto cuando hablamos en cualquier lugar, antes y hoy. Este es un asunto que ha estado presente entre nosotros y también la preocupación institucional puede haber sido desigual. Hay cosas sorprendentes, resoluciones de ayuntamientos democráticos o deliberaciones en juntas generales o comisiones en el Parlamento Vasco que han tratado de este tema a lo largo de todo este tiempo. Es decir, no es una cuestión que ocurrió el año 60 y luego no hay noticias, sino que ha estado presente entre nosotros y, por lo tanto, yo creo que estos dos son claves que están en este eje de tránsito entre esa franja más oscura, el año 60, se hace más difícil llegar a los casos antiguos, muchos de los protagonistas han desaparecido, a lo que puede ser tomar nota a los protagonistas que todavía están delante de nosotros y se les localiza más fácilmente. Si ahora colocamos aquí el tiempo preconstitucional, o hablando claro de dictadura, o el tiempo democrático,
Serían 18 años para la dictadura y 36 para el tiempo de democracia. Y nosotros, este es el dato, tenemos noticia de 4.113 casos. Hay que decir que a partir del año 2014 ya no hay ninguna denuncia. Esto también es un dato, es una noticia, es noticia para alivio de todos decir que en los últimos años no hay ninguna denuncia al respecto, como decir que nosotros hemos sumado 4.113 casos distribuidos temporalmente de esta manera. Si hablamos, que no es el momento de poner detalle a esa gráfica, veremos que los estados de excepción del final de la dictadura marcan unos picos muy altos. Después, la franja de los años 80 tiene una incidencia altísima en toda esta desgracia. Después va cediendo con esos dientes en forma de sierra y esos valles, incluso en justa coincidencia con lo que han sido las treguas de ETA, por poner un ejemplo. Estos 4.113 casos son a lo que se llama el problema vasco, el caso vasco. Aquí tenemos desde militantes de sindicatos, luchadores por la democracia en los años 60, a todo lo que ha ocurrido en el tiempo posterior, a partir también del año 1978. Es decir, no es solamente personas vinculadas con ETA, sino todo tipo de personas que se movieron en este ámbito de lo llamado el problema vasco y que, siendo detenidas, alegaron abusos policiales, malos tratos y tortura. En esta franja ahora tenemos que darle importancia a lo que pasa entre el año 79 y el 84. Y después se repite el año 1992. Hay 20 sentencias ratificadas por el Tribunal Supremo que acreditan que se han producido torturas a estas personas. Son 20 casos en concreto que analizamos en la investigación. Y uno de ellos es con resultado de muerte. Aquí no podemos olvidar que no solamente los tribunales de justicia y ratificados por el Supremo han acreditado esto en este tiempo, sino que además el año 1981 José Arregui muere como consecuencia de las torturas. Hechos probados, ratificados por el Tribunal Supremo. Tiempo de democracia. Estas 20 sentencias recogen o afectan a 31 víctimas, de las cuales 4 son mujeres y 27 son hombres. 20 sentencias que afectarían a 31 personas del País Vasco. No lo he dicho, pero no metemos aquí la información o los datos que tienen que ver con la Comunidad Foral de Navarra. Estamos recogiendo solamente la investigación para la Comunidad Autónoma del País Vasco. Bueno, esas 20 sentencias condenaron a 49 personas, es decir, policías, de los cuales una era una mujer torturadora y 48 hombres. En este caso son 21 de la Policía Nacional y 28 guardias civiles. No hay ninguna sentencia condenatoria contra la Ertzaintza. Si avanzamos en el tiempo, puesto que la última condena es del año 1992, destacamos también la franja del 2000 al 2011 porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España varias veces por no investigar las alegaciones de torturas que habrían manifestado en esa franja de tiempo personas que han sido detenidas y a las cuales se han aplicado las medidas excepcionales de la ley antiterrorista. En este caso son 7 vascos entre el año 2000 y 2011 y previamente un grupo, no es una persona, sino un grupo de catalanes. Digamos que esto al principio fue una iniciativa que se originó en Cataluña y después se recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y alcanza a 7 sentencias entre nosotros, por las cuales el Tribunal Europeo viene a decir que se sorprende de que, habiendo denunciado los hechos, ni siquiera se investiguen o no se investiguen con la suficiente profundidad. Si en los 4.113 casos ahora hablamos de porcentajes, en una primerísima aproximación, los datos estadísticos, pues vemos que el 26% pertenecen a la dictadura y que en tiempo de democracia tenemos un 73% de los casos. Si hablamos de la distribución hombre-mujeres, el 17% de las mujeres que alegan haber sido maltratadas o torturadas son mujeres, el 17%, y los hombres son el 83%. Si hablamos de la distribución, casi se veía en la imagen anterior, en las imágenes anteriores, pero la distribución por décadas, de los años 60 a la columna de los años 80, que la destaco como importante,
siendo cierto que lo que tenemos de la época de la dictadura está infrarrepresentado. Es probable que con los procedimientos de informática que existen en los últimos años todo eso haya sido, digamos, apuntado más adecuadamente, y sin embargo para épocas de los 60 y los 70 pues la información consideramos que está infrarrepresentada, porque tenemos noticia de personas que han sido detenidas, algunas han venido a decir lo que les pasó y han dicho a mis compañeros también, y sin embargo igual los compañeros no se han querido sumar, no han sabido cómo sumarse a este proyecto. Quiero decir con ello que son bastantes más de los 4.000 que estamos diciendo. Nosotros la información técnica del interior, hasta ahora son datos de lo que sale, la hemos distribuido en elementos de prueba testifical, la prueba documental, la prueba pericial, con un contenido médico y otro psicológico. Bueno, ahora vemos la misma gráfica, para que se entienda un poco mejor. La línea azul corresponde al total de casos de los que tenemos noticia y, por lo tanto, papeles e información. No lo he dicho, pero tenemos información en documentos, unos 27.000 documentos. Hemos reunido para poder hablar de esa manera. La línea roja son aquellas personas que nos han ratificado, o sea, a este proyecto de investigación puesto en marcha por el Gobierno vasco, habiéndose sumado, han ratificado, nos han dicho, sí, es verdad, eso que yo dije y que apareció en un medio de comunicación, o eso que aparece en una publicación, en un libro, etcétera. Y vemos finalmente la escala en verde, que son las pruebas que hemos realizado con el protocolo de Estambul, que tienen protocolo de Estambul, que son 202. Nosotros hemos realizado a 202 personas este protocolo de Estambul, que se suma a los 45 que se habían hecho previamente unos años antes de que se iniciara este trabajo. Bien, quizá lo vemos así más claramente. La distribución entre casos de los que tenemos documentación, casos que se han ratificado y los casos del protocolo de Estambul. El protocolo de Estambul hay quien lo ha descalificado a nivel institucional, pero sinceramente tardaremos unos pocos años en darnos cuenta de las bondades de una herramienta diseñada por Naciones Unidas, que es la que se emplea en cualquier lugar del mundo para evaluar cómo ha sido la vivencia de una persona que ha sufrido un recorrido concreto de abuso, de maltrato, de tortura, etcétera. Así como existe el protocolo de Minnesota, cuando se habla de lo mismo con resultado de muerte, Naciones Unidas, a partir del año 2000, puso en marcha el protocolo de Estambul, que es la herramienta que cada vez se va a utilizar más, manejada por los psicólogos. Bueno, ahí estaría la definición. Y entonces, ya lo he dicho, son 202 protocolos realizados. El primer caso para una persona afectada por tortura es el año 1966 y el último para una persona afectada el año 2013. De hecho, para el tiempo de la dictadura lo hemos aplicado a 34 casos, mientras que para el tiempo de la dictadura son 168 casos. Cuando se maneja la información del protocolo de Estambul, pues la gente viene a decir lo que ha vivido, y el protocolo de Estambul lo que arroja es la noticia de que pues algunos tienen la máxima consistencia, otros son muy consistentes y otros son consistentes. En el fondo estamos aquí sacando un dato que coincide en muchos lugares del mundo, que la gente suele decir lo que ha vivido. El que ha sufrido un determinado tipo de vulneración no suele añadir mucho más, porque ya le parece bastante con lo que ha tenido, y quizás el protocolo de Estambul aplicado a esta muestra nos permite decir que la gente suele decir la verdad, así evaluada al menos por el protocolo de Estambul. La gente dice, en el fondo, lo que ha vivido. Además, se ha dicho que tenemos un análisis transversal de 30 casos. Son 30 casos que consideramos, entre comillas, emblemáticos, aunque lo son todos, claro. Para ello, hemos recurrido a 20 casos con sentencias de tortura ratificadas por el Tribunal Supremo, a 2 casos que nunca denunciaron, judicialmente, me refiero, si hubo denuncia pública pero no judicial, por temores, represalias, etcétera. 4 casos son los que tienen que ver con el Comité contra la Tortura o Comité de Derechos Humanos. Otros 2 casos tienen que ver con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y 2 casos más de denuncias de torturas bajo incomunicación en personas que fueron dejadas en libertad, que no tuvieron ninguna acusación, que no tuvieron ninguna sanción. Una historia que aparece en un tiempo atrás de una manera muy terrorífica, muy triste. Personas que fueron detenidas, a los 2 o 3 días se dieron cuenta que aquella persona no tenía nada que ver con el tema que se estaba analizando,
los dejaron en libertad como si nada, pero fueron maltratados. Así llegamos al último punto, que es el de las conclusiones y recomendaciones. Hablamos de qué condiciones favorecen la tortura, pues lo que ya se ha dicho. En el fondo, estamos aquí destacando lo que desde hace años se ha señalado. La incomunicación ha favorecido y ha permitido precisamente todo este tipo de abusos. En ese contexto, precisamente, la investigación judicial es muy limitada, no llega a poder entender lo que ha pasado en 10 días de incomunicación o en 5 días de incomunicación. Hay aquí también un reproche a la autoridad judicial que no ha hecho lo suficiente. Existiría también una crítica a que los procesos, es decir, cuando la gente ha denunciado, resulta que los procesos han sido tan largos en el tiempo que ha llegado un momento en que ya prácticamente aquello había perdido interés y quien había sido víctima, volver a hablar del asunto quedaba doblemente victimizada. O sea, los procesos, particularmente en estos casos, son sorprendentes, desde que se pone la denuncia hasta que el Tribunal Supremo ratifica los hechos. Hacemos un comentario también de las sanciones disciplinarias, señalando que los indultos y las ventajas para quienes se les ha acreditado que han sido torturadores han sido solemnes, lo cual está muy mal. Y finalmente no han existido las medidas de reparación a estas víctimas, lo sean por maltrato o por torturas. Finalmente, en las conclusiones, venimos a recoger aquello que han dicho autoridades en los ultimísimos años, los últimos 2, 3 años, el último año, que hay que considerar y que tiene un desarrollo en el texto largo, que lo podrán leer ustedes, lo que ha dicho el Ararteko, lo que ha dicho Amnistía Internacional, lo que se ha dicho desde el Instituto Vasco de Criminología, lo que se ha dicho desde la Comisión de Valoración de Víctimas puesta en marcha por el Gobierno vasco con el decreto del año 2012, que evalúa precisamente a aquellas personas que han sido abusadas policialmente, muchos de estos casos son de tortura, y se acreditan los hechos y entonces hay una reflexión cualificada en tanto que la comisión pudo acercarse a estas víctimas y tiene criterio para poder hablar en serio de este tema. Hacemos un comentario también a la posible ley vasca de prevención de la tortura, algo que ya ha expuesto el director del Instituto Vasco de Criminología. ¿Por qué no? ¿Cuándo? Ya veremos. Podemos tener una ley específica. Y finalmente quedaría aquí un comentario a lo que es la ley 12 del año 2016, puesta en marcha por el Gobierno vasco, pero que ha sido recurrida, no sé si es la palabra adecuada, ¿no? Recurrida ante el Tribunal Supremo. Y que en este caso, perdón, constitucional, sí, claro, perdón, constitucional, y que tiene que ver con todo el problema de la violencia de motivación política que nos llevaría a la franja del año 1999. Nosotros consideramos que esto hay que desbloquearlo y que precisamente esta ley podría servir para atender a todas las personas de las cuales tenemos noticia en este momento a través de la investigación. Finalizo con esta imagen que resume entonces el cuadro general en el que cada ejemplo es muy triste, muy doloroso, para deciros algo que en el fondo hemos escuchado a la hora de recoger los testimonios, han sido centenares, no solamente las ratificaciones, entre audio y vídeo tenemos más de 1000 personas que dicen lo que han vivido y la verdad es que yo creo que no existen palabras en los idiomas ni en los diccionarios como para poder describir cuál es el nivel de sufrimiento que se sufre y se padece cuando una persona está siendo maltratada o torturada. Esto sale en todos los ejemplos que hemos ido recogiendo en esta franja temporal y es una reflexión que hacemos también trayendo a esta sala y a la sensibilidad de vosotros como medios de comunicación algo que procede de estos afectados, a los que seguramente también tenemos que llamar víctimas y a los que hemos mirado a los ojos porque así lo ha querido el Gobierno vasco. Nada más. Eskerrik asko, Paco. Bueno, eta hortik hasi nahi dut, Eusko Jaurlaritzaren lehen irakurketa bat egingo dut, baina hori baino lehenago esker ona adierazi nahi diet Ibakeko arduradunei eta hemen bere ordezkaritzan Paco Etxeberriari eta Laura Pegori.
Giza eskubideekin hauen urraketa jasan dituzten biktimekin eta iraganaren memoria kritikoan oinarritutako bizikidetzarekin konpromiso sendoa dauka Eusko Jaurlaritzak. Igual, itzalita dago hori. Kriminologiako Euskal Institutuari, torturari eta tratu txarrei buruzko ikerketaren enkargua konpromiso esparru horretan kokatzen da. Ikerketa garrantzia handikoa da. Biltzen duen informazioari dagokionez, azken 50 urtetan milaka lagunen datuekin tamaina handiko salaketa errolda osatzea ahalbidetu du ikerketak. Giza eskubideen urraketa guztiak eta biktima guztiak aintzat hartuko dituen iraganaren memoria kritikoarentzat urraz garrantzitsua da. Balorazio orokorra. Kriminologiako Euskal Institutuaren ikerketa honek 4 ondorio ateratzea ahalbidetzen du. Lehenengoa, torturak eta tratu txarrek presentzia garrantzitsua izan dute 1980tik beherako ibilbidearekin azken 12 urtetan. Salaketako asko ez ziren behar bezala ikertu eta inkomunikazio epetara lotuta egon dira gehien bat. 3. Torturen eta tratu txarren salaketek ez zuten jaso behar izan zuten arreta soziopolitikoa edo mediatikoa. Eta 4. Torturen eta tratu txarren biktimek ez dute behar bezalako errekonozimendurik eta erreparaziorik jaso. Salaketa gehienek eta torturen zigor guztiak barne auzitegietan edo ikerketa faltagatik giza eskubideen Europako auzitegiarenak eta auzitegi konstituzionalenak Guardia Zibilari eta Polizia Nazionalari dagozkien. Arrazoi honengatik eta nazioarteko erakundeek behin eta berriz egindako ebazpenengatik, estatuko botereak interpelatuak sentitu beharko lukete. Eusko Jaurlaritzaren iritziz, beharrezkoa litzateke estatu mailan honakoak bezalako neurriak hartzea. Espainian izandako torturaren errealitateri buruzko ikerketa independentea enkargatzea. Gogoeta kritiko egitea eta biktimei eragindako mina aitortzea. Eta nazioarteko erakundeek eskatzen dituzten prebentzio neurriak hartzea. Ertzaintzaren kasuan, alde batetik, salaketak badaudela usten du agerian ikerketa hau. Eta bestetik adierazten du errealitatea kuantitatiboki eta kualitatiboki desberdina dela. Gainontzeko polizia kidegoen aurrean. Eusko Jaurlaritzaren iritziz, ondorio bereizgarri nagusia da Euskadiko poliziak egitura mailan prebentzio eredua bultzatu duela. Eredu hau oso modu positiboan baloratu izan dute aztertu duten erakunde ikuskatzaileak eta giza eskubideen arloan lan egiten dutenek. Horrekin batera, gainontzeko polizia kidegoekin gertatzen ez den bezala, ertzaintzaren aurkako epai judizialik ez dagoela berresten du ikerketak. Egiaztapen hauek ez dute autokonplazentziazko irakurketarako balio behar. Biktimenganako errespetuagatik eta arduragatik eta giza eskubideko erantzunkizunagatik eta konpromisoagatik jarrera zabala eta iragazkorra hartu behar da kritikarako eta hobetzeko neurriak hartzeko. Azken gogoeta eta konpromisoak. Kriminologiako Euskal Institutuak egindako ikerketa honek eskaintzen dituen datuek eta ondorioek Eusko Jaurlaritzaren errekonozimendua merezi dute. Beharrezko ariketa iragana aitortzeko eta torturak eta bere biktimek guztion aldetik arreta handiago behar izan zutela eta baita segokion erantzuna ere Eusko Jaurlaritzaren aldetik halaber. Bai, gure errekonozimendua agertzen dugu. Aldi berean, adierazten dugu zenbait prebentzio neurri lehenago jarri behar izan zirela berme handiagoak eskaintzeko. Gogoeta kritiko honetan oinarrituta Eusko Jaurlaritzak 3 konpromisoak adierazten ditu. Iraganari dagokionez, torturak ordezkatzen duena bezalako giza eskubideen urraketen biktimei errekonozimendua eta erreparazioa eskaintzeko 12/2016 legea bultzatzen jarraitzea. 2. Oraina jarraituaren konpromisoari dagokionez, torturen eta tratu txarren prebentzio eredua sendotzen eta hobetzen jarraitzea ertzaintzan. Eta etorkizunari dagokionez, lehen neurri gisa ikerketa hau Eusko Legebiltzarreko memoria eta bizikidetza ponentzian eta gogoran ustea. Ikerketa hau agindu izanak giza eskubideen urraketak argitzeko konpromisoaren erakusgarria da eta batez ere biktimek egia jakiteko duten eskubidearekin.
Torturaren eta tratu txarren biktimek jakin behar dute pairatu zutena Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Gizarteak ezagutzen dutela, eta jasantzuten mina bidegabea izan zela aitortzen dutela. Jakin behar dute ikerketa hau beste urrats badela biktima hauen errekonozimendurako. Decía, en primer lugar, quería empezar por expresar el agradecimiento del Gobierno vasco al IBAC y a las personas que han encabezado y dirigido y desarrollado este estudio, que hoy están representadas aquí por Paco Echeverría, su director, y por Laura Pejo. Esta investigación surge de un contexto, el contexto de un compromiso. El Gobierno vasco tiene un compromiso con los derechos humanos, con las víctimas de sus vulneraciones y con una convivencia basada en una memoria crítica del pasado. Y el encargo de este estudio al IBAC surge en el marco de este compromiso y en las previsiones expresas que recogen el Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 y que han sido reeditadas en el Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020 en materia de clarificación del pasado. Este trabajo del Instituto Vasco de Criminología ha debido hacer frente a la gran dificultad que conlleva desvelar hechos producidos en espacios cerrados y, en su mayoría, hace muchos años. Tiene, por ello, limitaciones que deben tenerse en cuenta para su interpretación. Por ejemplo, el número total de denuncias registradas, 4.113, es, con toda seguridad, inferior al número real porque no habrán podido rescatarse muchas de las que correspondientes a los años 60, 70 y primeros de los 80. Esta investigación, por otra parte, no puede ofrecer conclusiones caso a caso. Tampoco, por eso mismo, puede diferenciar entre los casos de tortura y otros supuestos como los tratos inhumanos o tratos degradantes. La investigación tiene un alcance informativo y cualitativo de gran relevancia. Ha permitido crear un censo de denuncias con un amplio volumen de datos de carácter documental, testifical y pericial que afectan a varios miles de personas en los últimos 50 años. Constituye un paso importante para una memoria crítica del pasado que tenga en cuenta todas las vulneraciones de derechos humanos y a todas sus víctimas. La existencia de un número importante de casos de tortura o malos tratos en Euskadi ha sido una convicción extendida en la sociedad vasca. Múltiples han sido las evidencias, testimonios, informaciones periodísticas y pronunciamientos internacionales. Esta investigación del IBAC permite extraer 4 conclusiones en esa misma línea. En primer lugar, la tortura y los malos tratos han tenido una presencia importante en Euskadi desde 1960, con una trayectoria descendente en los últimos años. Las denuncias, en segundo lugar, en buena parte de los casos, no fueron suficientemente investigadas y estuvieron principalmente vinculadas a periodos de incomunicación. En tercer lugar, las denuncias de torturas y malos tratos no recibieron la atención sociopolítica ni mediática que hubieran requerido. En cuarto lugar, las víctimas de torturas y malos tratos no han recibido el reconocimiento y la reparación debidas. La gran mayoría de las denuncias y todas las condenas por tortura en los tribunales internos o por ausencia de investigación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional afectan a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Por este motivo y por las reiteradas resoluciones de organismos internacionales, los poderes del Estado deberían considerarse concernidos. En opinión del Gobierno vasco, sería conveniente que en el ámbito estatal se tomaran medidas como las siguientes: encargar una investigación independiente sobre la realidad de la tortura en España, realizar una reflexión crítica y reconocer el daño injusto causado a las víctimas, adoptar las medidas de prevención que demandan los organismos internacionales. Los casos de tortura o malos tratos afectan en una u otra medida a prácticamente todas las policías del mundo. Las instituciones han de ser las primeras interesadas en combatir esta posibilidad. Está en juego la credibilidad del discurso democrático y de los derechos humanos. En el caso de la Ertzaintza, esta investigación, por una parte, pone de manifiesto la existencia de denuncias y, por otra, explicita que la realidad es cuantitativa y cualitativamente diferente con respecto al resto de policías. A juicio del Gobierno vasco, la principal conclusión diferencial es que la policía vasca ha promovido estructuralmente un modelo preventivo que ha sido positivamente valorado por todas las instituciones supervisoras y de derechos humanos que lo han analizado. Adicionalmente, y a diferencia de lo que ocurre con el resto de policías, el estudio confirma la inexistencia de condenas judiciales por tortura contra la Ertzaintza. Estas constataciones no deben servir a una lectura autocomplaciente. Por respeto y consideración a las víctimas y por responsabilidad y compromiso con los derechos humanos, debe adoptarse una posición abierta y permeable a la crítica y a adoptar medidas de mejora.
Reflexión final y compromisos. Los datos y conclusiones que ofrece esta investigación llevada a cabo por el IBAC requieren un reconocimiento por parte del Gobierno vasco. Un ejercicio necesario para reconocer el pasado y que la tortura y sus víctimas necesitaron una atención mayor por parte de todos ante su existencia, así como una respuesta correspondiente, también por parte del Gobierno vasco. Mostramos, sí, nuestro reconocimiento. Manifestamos asimismo que algunas medidas preventivas debieron haberse puesto mucho antes para ofrecer mayores garantías. Sobre la base de esta reflexión crítica, el Gobierno vasco expresa 3 compromisos. Con respecto al pasado, seguir impulsando la Ley 12/2016 de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos como las que representa la tortura. En relación con un compromiso de presente continuado, continuar consolidando y mejorando el modelo de prevención de tortura y malos tratos en la Ertzaintza. Y con respecto al futuro, como primera medida, depositar este estudio en la Ponencia de Memoria y Convivencia del Parlamento Vasco y en el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora. El encargo de esta investigación, y finalizo ya, constituye una muestra del compromiso con la clarificación de las vulneraciones de derechos humanos y especialmente con el derecho a la verdad de las víctimas. Todas las víctimas de la tortura y de los malos tratos deben saber que la sociedad vasca y el Gobierno vasco conocen su padecimiento y reconocen que el daño que sufrieron fue injusto. Deben saber que esta investigación es un paso más en su reconocimiento. Eskerrik asko. Bueno, ahora estamos a vuestra disposición. O sea, la diferencia entre... Son casos. El 17% incluso han repetido más de una vez. De los 3.000, me acuerdo de la cifra. 3.415 personas. 3.415 personas. El 17% han repetido más de una vez. Personas, repetimos, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que les hubiera ocurrido eso aquí o fuera de aquí también, detenidos en Madrid o no, donde hubieran sido. Bueno, si es representativo estadísticamente o no, yo no me atrevo a decirlo así con esa claridad, ¿no? Pero de los 4.000 casos, de 2.000 y pico nos han ratificado. Hemos recogido el testimonio en audio y en vídeo de algo más de 1.000. Yo he recogido en vídeo 400 y más. De los 400 y pico que he recogido en vídeo, tengo la certeza absoluta de que no me miente ninguno. Como profesional de esto, se me puede creer o no se me puede creer, todos estamos sujetos a que nos engañen. Yo personalmente creo que no me ha engañado ninguno, de todos los que he recogido. El protocolo de Estambul, naturalmente, solamente se puede aplicar a aquellos que dicen que están de acuerdo en someterse al protocolo de Estambul. Eso es otra limitación. Pero tiene una distribución temporal y en lógica con lo que son las denuncias más las ratificaciones, que nos permiten decir que si seguimos haciendo protocolos de Estambul, vamos a obtener los mismos resultados, no van a variar. Seguramente no hay, quizás en el mundo, ningún otro sitio donde se hayan hecho 202 protocolos de Estambul en este proyecto, más los 45 que se hicieron antes, para un total de 4.000 personas afectadas. En todo caso, en el informe hay un apartado específicamente desarrollado por los psicólogos, han sido más de 20 y tantos psicólogos los que han participado en el proyecto,
y se le pone mucho detalle a estas consideraciones que haces. Quiero decir que cuando están recogiendo el testimonio, y alguna vez me habréis oído decir, cuando una mujer te dice, me oriné al primer tortazo, suele ser verdad. Suele ser verdad. Después viene todo lo demás. Eso no se lo viene a inventar para conmovernos a nosotros. Suele ser verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido muy, muy, muy duro, Muy duro y muy importante desde todos los puntos de vista, en lo personal, en el equipo, en la universidad, en la responsabilidad que asumimos. O sea, es que estábamos mirándoles a los ojos a estas personas, todas ellas han agradecido este recorrido. No hemos encontrado a nadie que le haya parecido mal. Hemos hablado con el Tribunal Superior de Justicia y la Comunidad Autónoma del País Vasco, con el fiscal jefe, con autoridades. Todo el mundo le ha parecido pertinente y necesario dentro de la política del Gobierno vasco que esto también se tenga en cuenta. Y claro, nosotros al asumir esta responsabilidad y mirar a los ojos a los afectados y ver, es muy triste todo, ¿no? Ya no sé cuál es el ejemplo que más nos ha conmovido, porque todos, y para la persona individualmente, su caso es el que vale, no las comparativas. Ha sido muy duro. No, en relación a eso, igual apuntar el contacto que hemos tenido con la gente, ¿no? Con las víctimas. Hemos enviado más de 2.000 cartas personales con información. Hemos recogido, como ha dicho Paco, 1.070, y bueno, exacto, el número lo tendría que buscar ahí, pero bueno, algo más de 1.000 testimonios en audio y en vídeo. Hemos mantenido conversaciones telefónicas con más de 600 personas y al IBAC han venido muchas personas a contarnos su historia sin cita previa, se atendían. Quiero decir que es un poco la labor de cercanía que hemos intentado realizar pues, con las víctimas, con estas personas. Nosotros mantendremos la oficina del Instituto de Criminología abierta porque seguiremos atendiendo los casos que van llegando. Ya hoy, ante la noticia de que iba a haber una rueda de prensa, unas personas han llamado. Hay cerca de 500 personas que quieren dar su testimonio en audio o en vídeo. Y entonces este compromiso lo vamos a seguir teniendo, porque, como ya se ha dicho, Jonan, también, hay muchos casos que no se han atrevido. O sea, ha habido gente que ha venido, se le hemos puesto el micrófono, se ha descompuesto y se ha ido. Sí, yo al hilo de todo esto quería subrayar algo. Yo entiendo que la tarea mediática al final siempre se centra en llegar a un titular, ¿no? Y ya sé que eso es así, pero quiero poner el acento en la complejidad de lo que se ha hecho y en lo que significa concretamente, para que tengamos una idea, ¿no? Hemos dado un paso dentro de un proceso que necesitará más pasos, ¿no? Pero para entender lo que se ha hecho, la singularidad de lo que se ha hecho lo primero que se debe hacer, y es dar voz a los denunciantes. Eso es lo que se ha hecho, nada más que eso. El Gobierno vasco no conoce quiénes son esas 4.100 personas. No sabemos quiénes son. ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno vasco? Pedir a una institución de prestigio y que tiene crédito, y a personas que profesionalmente tienen también un prestigio y una independencia, decirles, oye, meteros en esta realidad y hacernos una interpretación de lo que creéis que ha pasado. Y lo que han hecho es escuchar a las personas denunciantes, dar voz a los denunciantes. Eso no significa que los 4.100 casos ellos puedan dar una validación caso a caso de todos ellos, que lo que ha ocurrido es verdad, a medias o del todo, pero se ha dado voz a los denunciantes. Y a partir de ahí han sacado unas conclusiones que son las que estamos escuchando. Y hemos hecho lo que las instituciones internacionales de derechos humanos dicen que hay que hacer, encargar estudios independientes sobre este tipo de cuestiones.
Y el gran paso que se ha dado es dar voz a los denunciantes. Ese es el significado de este estudio, que da voz a los denunciantes, y a partir de lo que dicen los denunciantes y de un volumen de documentación importantísimo, el IVAC nos ofrece estas conclusiones. Ahora, sobre eso tendremos que seguir trabajando. Quería saber, señor Fernández, si el desarrollo parlamentario que va a tener este informe, si se va a presentar a los partidos o ya lo conocen. No, hoy ahora mismo se estará enviando al Parlamento y se va a depositar en la ponencia de Memoria y Convivencia. Han hablado de 4.000 casos, lógicamente ahí no están todos, pero no sé si se puede extrapolar o se puede incluir como una especie de cifra total o próxima a todas las personas que en el País Vasco pudieron sufrir alguna tortura o alguna de estas características. Bueno, es muy difícil, ¿eh? Tenemos noticia de que por estos mismos hechos han sido detenidas en el País Vasco unas 20.000 personas, de las que sabemos algo sobre maltrato y tortura de 4.000 y pico, como se está diciendo, ¿no? Pero eso no está medido suficientemente. Que son muchas más es evidente, porque en personas conocidas, profesores de universidad, cirujanos, mujeres que trabajan en la banca, periodistas, taxistas, trabajadores, miembros de sindicatos, les pasó algo de esto. Y algunos de ellos, a fecha de hoy, dicen no, todavía no. Y hemos tenido que respetar esa situación, naturalmente, claro. Gehiagorik ez badago, mila esker, etortzeagatik eta zuen arretagatik eta hurrengora arte. Eskerrik asko.